En Bruselas, el presidente del Consejo Europeo urgió a los Estados miembros que acepten repartirse la acogida de al menos 100.000 refugiados para aliviar la presión sobre los países en primera línea de esta crisis migratoria. En medio de la conmoción mundial causada por la imagen de un niño muerto tras un naufragio en el mar Egeo, cuando intentaba llegar con otros refugiados a una isla griega, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, urgió a los estados a repartirse la acogida de al menos 100.000 refugiados. Estos tiempos son una gran prueba para todos los países miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, pido a los líderes de la Unión que redoblen sus esfuerzos en cuanto a solidaridad con los miembros que enfrentan esta oleada migratoria sin precedentes. Aceptar más refugiados no es solo un importante gesto de solidaridad real. La justa distribución de al menos 100.000 refugiados entre los estados de la Unión Europea es lo que de hecho necesitamos hoy. Poco antes, Tusk expresó el temor de que la crisis de los migrantes pueda crear una división entre el este y el oeste de la Unión Europea. Algunos Estados miembros solo piensan en contener la ola de migrantes, mientras otros, como Francia y Alemania, abogan por la solidaridad y defienden lo que llaman cuotas obligatorias. Pero varios países europeos ya han rechazado cuotas de repartición de refugiados y únicamente acordaron en una cumbre en junio pasado acoger voluntariamente a 32.000 personas procedentes de Siria y Eritrea. Lo que ha sido implementado ya no es suficiente. Hay países, y no los nombraré aquí porque debemos trabajar juntos, que no están cumpliendo con su obligación moral. Tenemos que ir más allá. Por el momento, la Comisión Europea propuso un plan para repartir a 120.000 refugiados entre los Estados miembros. Su reparto en la Unión Europea seguiría los mismos criterios que la propuesta formulada en mayo, que tomaba en cuenta el número de habitantes de los países de acogida y el impacto económico. Francia confirmó que los restos hallados a finales de julio en la isla de la Reunión son del avión de Malaysia Airlines. Los números encontrados en el interior del flaperón corresponden a una pieza fabricada en una planta en Sevilla. El vuelo MH370, que salió en marzo de Kuala Lumpur con destino a Pekín, cambió repentinamente de ruta y se perdió su rastro de los radares en el espacio aéreo vietnamita. En él viajaban 239 personas. Desde entonces se encontraba desaparecido. En Palestina, la Organización de Naciones Unidas advirtió que la Franja de Gaza podría convertirse en un entorno inhabitable para 2020 debido a las guerras que la azotan y al bloqueo israelí. Así lo anunció el coordinador para la asistencia a los palestinos de la Organización de las Naciones Unidas, Mahmoud El-Jahafif, en su informe anual. La ONU indicó que las consecuencias sociales, sanitarias y de seguridad de la alta densidad de población están entre los factores que harían inhabitable a este territorio de 362 kilómetros cuadrados y con 1,8 millones de palestinos. Azotada por las guerras y el bloqueo económico de Israel desde 2006, registra unas cifras de desempleo e inseguridad muy altas. El desempleo en el territorio palestino ocupado es de un 30%. La inseguridad alimentaria es alta. Cerca de 1 de cada 3 hogares sufre de inseguridad alimentaria. La situación en Gaza es mucho peor. El desempleo llega a cerca del 44%. 1 de cada 2 no encuentra trabajo. Además, gran parte de la infraestructura e industria de Gaza han sido destruidas, mientras que la reconstrucción del país es más lenta que la devastación causada por las guerras. Tras la guerra entre julio y agosto de 2014, que dejó más de 2.200 muertos del lado palestino y más de 70 del lado israelí, las constantes disputas entre el movimiento islamista Hamas e Israel han impedido que se llegue a un acuerdo de paz que acabe con el conflicto. En Yemen, más de 32 personas murieron y 98 resultaron heridas en el doble atentado terrorista contra una mezquita chií en el centro de la capital, informó una fuente del Ministerio de Sanidad en manos de los hutíes. La fuente detalló que la cifra de muertos podría aumentar debido a la crítica situación en la que se encuentran muchos heridos que están recibiendo tratamiento en diferentes hospitales. Además, denunció la escasez de medicamentos y suministros médicos que aqueja el sistema de salud yemení. En el mes de la independencia patria, Gen TV saluda al pueblo salvadoreño.